Teoría de circuitos combinatorios de introducción a los sistemas lógicos y digitales. Lo que vamos a ver ahora es una introducción a los circuitos combinatorios. Los circuitos combinatorios son aquellos en los cuales existe una relación unívoca entre la salida y las entradas. Es decir, que si nosotros representamos las funciones lógicas a través de una tabla de verdad, la salida tendrá un valor único cada vez que se presente una determinada combinación en las entradas. Esto es una diferencia respecto de otros circuitos que se denominan circuitos secuenciales que vamos a tratar más adelante, donde las salidas no solamente dependerán de las entradas, sino que dependerán también de un estado anterior de las salidas. Lo que vemos aquí es algunos ejemplos que después vamos a volver a repetirlos en familias lógicas sobre compuertas en el tipo de familias lógicas estándar, es decir, circuitos integrados, los cuales presentan una serie de funciones, generalmente divididas por compuertas AND, NAND, OR, NOR, inversores, etcétera, que vienen arreglados, digamos, de cierta cantidad de compuertas por chip. Y eso va a depender de la cantidad de compuertas que tengamos en la cantidad de entradas de cada una de las compuertas. Por ejemplo, en general, nos vamos a encontrar con que si las funciones que nosotros queremos son de 2 entradas, suelen venir de a 4 compuertas por chip. En cambio, si por ejemplo son funciones lógicas de 3 entradas, suelen venir de a 3. Y en el caso de los inversores, que tienen solamente una entrada y una salida, suelen venir de a 6. Pero eso va a depender del fabricante y va a depender de la familia lógica en particular. En este caso, vemos como, por ejemplo, un circuito integrado, que es el 74HC08 de tecnología CMOS de alta velocidad, tiene 4 compuertas AND 2, es decir, 4 compuertas AND de 2 entradas cada una. Acá pueden ver la tabla de verdad. Y la idea es que, fíjense que, por ejemplo, en particular este integrado, tiene la opción de hacer la compuerta AND con una NAND y una negación. Y como hay versiones, digamos, de corriente con mayor capacidad de corriente para manejar las salidas, acá tienen, por ejemplo, el equivalente, según lo que habíamos analizado de Morgan, que el circuito está formado por 2 inversores, cada una de las entradas, una compuerta NOR y 2 negadores. Es decir, que de alguna manera, como vamos a ver después, en algunas familias lógicas se agregan, en este caso, por ejemplo, fíjense que estoy utilizando una compuerta NOR y la negación de las entradas para conseguir la función AND. Vamos a ver más adelante un poco cuál es la idea de hacer este tipo de cosas. Pero básicamente, yendo de nuevo a la constitución de una función AND, en vez internamente de fabricarnos una AND, partimos, por ejemplo, como acá, desde una NAND, y si necesitamos la AND, hacemos la negación. O por ejemplo, acá hacemos, aplicando el teorema de De Morgan, utilizando por ejemplo una compuerta NOR y negando las entradas respectivas. En este caso tenemos algo similar, nada más que acá son compuertas NAND, ¿sí? 4 compuertas NAND de 2 entradas, donde el circuito equivalente es una NOR,
que tiene las entradas negadas y un negador adicional. Este sería el caso, por ejemplo, del integrado 74HC00. En el caso de compuertas NOR y OR respectivamente, tenemos acá, por ejemplo, el circuito donde se tiene una NAND con las negaciones de las entradas y un inversor, el cual tiene un refuerzo de corriente, por el cual en las especificaciones puede brindar mayor corriente que otras compuertas del mismo tipo. Y acá tenemos lo mismo, pero una OR, es decir, lo que se hace es obtener del circuito anterior, generarle otro negador para obtener, digamos, la función negada. O sea, de la NOR pasamos a la OR. Aquí vemos el caso, por ejemplo, de un inversor, donde algunas familias lógicas tienen simplemente un inversor y en otros casos se tienen, por ejemplo, 3 inversores, o sea que se niega un número impar de veces para obtener, digamos, la misma salida que la entrada, pero donde acá se hace un refuerzo importante de corriente para poder manejar cargas de mayor valor de corriente, valga la redundancia. En el caso de ORes exclusivas, por ejemplo, está el modelo 74HC86, el cual, en este caso, a través de las entradas A y B y de estas compuertas AND, de una NOR y de un inversor, aplicando también de Morgan, porque el circuito que habíamos visto normalmente era de 2 compuertas AND con negadores y una compuerta AND. Bueno, acá lo que se está haciendo es reemplazando la compuerta AND por la compuerta NOR, el inversor, y entrar directamente con A en este punto y con A negado acá, lo mismo acá, con B negado y acá con A negado. Bien, un poco lo que habíamos visto en la primera parte de álgebra de Boole era sobre el tema de velocidad de respuesta. Es decir, toda compuerta tiene un tiempo de retardo, tiene una velocidad finita en responder y generalmente las salidas, como vamos a ver en familias lógicas, suelen ser de darnos un 0, un 1 de niveles lógicos o un tercer nivel que se denomina estado de alta impedancia. El estado de alta impedancia lo que hace de alguna manera es que la salida de esa compuerta se desvincule de las tensiones de alimentación positiva y masa y quede como esa pata en el aire. Pero eso lo vamos a ver en el tema sobre familias lógicas. Por ahora vamos a suponer que las compuertas son, digamos, bloques donde uno entra con valores 0 y 1 lógico y las salidas responden de la misma manera con esos dos valores. Bien, en este caso tenemos, por ejemplo, las representaciones temporales de una versión simplificada de retardo, como habíamos comentado anteriormente, que generalmente se utilizan en los modelos de los simuladores. Si los simuladores consideran a las compuertas con retardos, en algunos casos no, como vamos a ver después en circuitos lógicos programables, donde uno puede hacer una simulación eliminando los retardos, pero cuando quiera hacer algo mucho más realista, cuando se pongan los retardos que corresponden en cada compuerta, generalmente van a ser de esta manera. Es decir, los cambios de un estado lógico al otro son inmediatos, ¿sí? En tiempo cero, pero existe un cierto tiempo en responder con ese flanco dado por un determinado valor. Evidentemente, si yo tengo una cascada de compuertas, va a existir también
un efecto acumulativo de los retardos. Entonces acá se muestra, por ejemplo, cómo la salida E tiene que pasar, digamos, por dos etapas de retardo, y cuando mayor sea la cantidad de etapas que tengo, esos retardos me van a dar una respuesta cada vez más lenta. Y una manera un poco más realista es esta, es decir, donde acá ya directamente considero que las salidas no solamente responden, y lo mismo pasa con las entradas, porque las entradas reales tampoco son con fluctuaciones abruptas de pasar de un estado lógico al otro. Las salidas tienen también un cierto tiempo en responder de un determinado nivel al otro y un cierto tiempo en reaccionar por inercia a comenzar a cambiar. Acá vemos, por ejemplo, la representación de lo que se suele ver en las hojas de datos de los fabricantes, donde acá ya no se habla de 0 o 1 lógico. Acá, por ejemplo, se tiene una tensión de entrada que está puesta a masa y a un determinado valor de tensión B sub 1, y la salida dará como estado lógico alto una cierta tensión B0 de salida alto y B0 de salida bajo. Y acá se marca, por ejemplo, generalmente en la mitad o algún valor de tensión que se tiene que dar la referencia, se marca desde ese instante hasta el instante, digamos, donde se tiene, por ejemplo, igual, vamos a suponer la mitad de la tensión de alimentación o de la excursión de la salida, un cierto valor TPHL en este caso, porque la salida va de alto a bajo, y se tendrá lo mismo, por ejemplo, un TPLH, que nos daría el tiempo en que se tarda, digamos, inercialmente en empezar a cambiar. Después se tiene, digamos, un cierto tiempo que está relacionado con la pendiente, que cuando sea más lenta, esta pendiente, digamos, va a bajar más lentamente. Ese tiempo se llama T sub THL, y el de subida T sub TLH. Todos estos tiempos están especificados en las hojas de datos de las compuertas. Bien. Dentro de los circuitos combinatorios vamos a ver un circuito que se denomina multiplexor. El multiplexor es en realidad una llave, es decir, que puede tener una cierta cantidad de entradas y la idea es definir la salida con qué entrada se va a conectar. Esa, digamos, sería la aplicación fundamental del multiplexor. Pero también, como vamos a ver, se lo suele utilizar, aparte de ser una llave selectora, como generador de funciones lógicas. Y es la clave en la utilización, por ejemplo, de dispositivos lógicos programables como los denominados FPGA, porque para hacer cualquier lógica combinatoria se utilizan siempre multiplexores. La clasificación desde el punto de vista de qué tipo de información puede manejar se puede dividir en multiplexores analógicos, que generalmente son de tecnología CMOS, y multiplexores digitales. La diferencia es que en el analógico uno puede entrarle dentro de cierto rango de tensión una señal completamente arbitraria. Por ejemplo, una sinusoide, una onda triangular, una onda cuadrada, o por ejemplo una señal de voz. En cambio, los digitales solamente aceptan señales binarias, ceros y unos. En forma genérica, un multiplexor tiene una cierta cantidad de líneas de entrada y una sola salida. Y una solamente de estas entradas va a conectarse con la salida, es decir, la salida copiará siempre el estado lógico de esa entrada y eso se va a definir a través de líneas de selección. Generalmente, las líneas de selección, por ejemplo, si es una sola, esta puede valer 0 o 1 lógico, por lo tanto podrá manejar solamente dos entradas posibles.
Entonces ese multiplexor se denomina 2A1, porque tiene dos entradas de datos, una salida de datos y una línea de selección. Cuando se tiene un multiplexor con dos líneas de selección, habrá 4 combinaciones posibles, por lo tanto va a poder manejar 4 entradas de datos y una salida de datos. Y si es de n bits, con n minúscula, la cantidad de entrada de datos que se puede manejar es 2 elevado a la n. Si ahora consideramos que en vez de tener una línea, uno tiene un bus de datos, por ejemplo, en paralelo, obtenemos, digamos, un multiplexor generalizado. Es decir, con la misma consigna, la cantidad de grupos de líneas que puede manejar está dado por las entradas de selección, pero ahora cada grupo puede ser, en vez de un bit, de 2, 3, 4, 5, lo que sea. Entonces, por ejemplo, acá se tiene el caso de un multiplexor que es de K a 1, donde K es la cantidad de grupos que hay, cada grupo, por ejemplo, de m bits, y son manejados por líneas de selección, donde 2 a la n minúscula es igual a K, que es la cantidad de grupos que tenemos. Por ejemplo, yo puedo llegar a tener, supónganse, con dos líneas de selección, 4 grupos de 16 bits cada uno, y la salida será también de 16 bits. Un multiplexor digital, es decir, que maneja solamente entradas digitales, se puede formar, por ejemplo, con una compuerta OR y varias compuertas AND, en este caso 4, y líneas de selección, donde yo tendría que tener las 4 combinaciones posibles con la entrada de selección 1 y 0. Generalmente se le llama 1 a la más significativa y 0 a la menos significativa. Entonces, las compuertas AND, en este caso hay 4, porque yo tengo que poder seleccionar de 4 entradas de datos, entradas 0, 1, 2 y 3, cuál entrada se va a comunicar directamente con la salida. O lo que es lo mismo, Z, ¿a qué va a seguir? ¿A la entrada 0, 1, 2 o 3? Entonces, en cada compuerta AND yo voy a tener que tener una entrada directa a una entrada de datos y las otras dos entradas van a ser en cada AND una combinación diferente de la entrada de selección. Como sabíamos, la compuerta AND responde a que da un 1 si todas las entradas valen 1 y cualquiera de las entradas que valga 0, la salida vale 0. Entonces, si yo quiero que entrada 0 sea Z, o mejor dicho, Z siga a entrada 0, yo tengo que garantizar que las dos patitas que están acá estén siempre en 1 y todas las demás, algunas de ellas al menos, estén 0. Entonces me anularía la contribución de cada compuerta AND. Entonces el OR va a ver que una patita va a ser entrada 0 y la otra tiene que ser 0, 0 y 0. Si yo quiero que entrada 3 sea lo único que genere cambios en Z, tendré que poner en estas dos patitas 1 y 1, y en las otras, por la combinación, deberá haber algún 0 para bloquearme la salida de la AND que se tiene que poner en 0. Eso sería el caso que se tiene que repetir si fuera un multiplexor 8 a 1, donde tendría 8 entradas y 3 de selección. Entonces ahí yo tendría que tener 8 compuertas AND de 4 entradas cada uno. 3 relacionadas con las entradas de selección y la cuarta que esté conectada directamente a la entrada de datos que corresponda. Bien, esto que se muestra acá es la implementación del multiplexor digital como un generador de funciones. Lo que vimos anteriormente era el multiplexor como una llave selectora. Yo podría elegir de
varios canales, que un canal solo se comunique con la salida. Lo que vamos a hacer acá es poder, dada una función lógica, poder implementarla a través del uso de multiplexor. Si seguimos con el multiplexor que analizamos, que era el de 4 a 1, yo tengo dos entradas de selección y por ahí voy a entrar, en principio, las variables de entrada de la función. Es decir, voy a entrar las variables a y b y z va a ser una función lógica que va a responder a A y a B. Como habíamos visto recién, la contribución de cada compuerta AND va a ser que una entrada de datos salga por Z si adecuadamente le pongo una combinación en A y B para que esas dos patitas se pongan en 1. Entonces, la idea es que con lo que vimos de funciones canónicas de primera forma, que habíamos visto que una función se puede expresar como la unión de mintérminos, imagínense que ustedes acá, en las entradas de datos, en realidad lo que están haciendo es poniendo los mintérminos de una función de dos variables de entrada. Entonces, el mintérmino 0 sería la entrada de datos que corresponde para la combinación de A y B 0, 0. Si yo pongo A y B en 0, 0, a través de los negadores que se conectan acá, pongo 1, 1. Entonces, si yo elijo la combinación A y B en 0, 0, si quiero que ese mintérmino aparezca en la función z, tendré que ponerle un 1 a la entrada de M0. Lo mismo para el resto. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer la función z igual a A intersección B, lo que haría es poner un 1 en M3 y un 0 en el resto. Entonces, solamente cuando A y B valgan 1 y 1 simultáneamente, este 1 de M3 hace que z valga 1. Y para cualquier otra combinación, z vale igual a 0. Si quiero, por ejemplo, hacer una OR exclusiva, donde la función es A negado intersección B, unión A intersección B negado, lo que tendría que hacer es poner un 1 en el mintérmino 1, otro 1 en el mintérmino 2, un 0 en M3 y un 0 en M0. Entonces, para 0, 1 y 1, 0, ¿sí? Va a haber un 1 acá y z va a valer 1. Entonces, podría utilizar esto para implementar una función OR exclusiva. Y si quiero la OR exclusiva negada, tendré que meter en M3 un 1, en M0 un 1, y un 0 en M1 y un 0 en M2. Es decir, los otros dos mintérminos que me quedaban para completar la función unidad, y ahí tendría la OR exclusiva negada. Y así para cualquier otra función lógica. Entonces fíjense cómo con un multiplexor que tiene dos entradas de selección, yo puedo implementar cualquier función lógica de dos variables. Este es el caso, por ejemplo, de, en tecnología CMOS, un multiplexor que es 8 a 1, es decir, tiene 8 entradas de datos, y 0, y 1, y 2, y 3, 4, 5, 6 y 7, 3 líneas de selección de datos, S0, S1 y S2, y en particular esto tiene como una entrada de habilitación que no hace a la función del multiplexor, pero es un valor agregado que me permite que, por ejemplo, en algún momento esta línea, como tiene la entrada a todas estas compuertas AND que están acá, si pones un 0 acá, o sea que un 1 acá en la entrada, si pongo un 1 acá pone un 0, este 0 hace que todas las salidas de la AND valgan 0. Entonces me anularía de alguna manera el funcionamiento del circuito. Es como un habilitador. Pero vamos a suponer que esto lo dejo permanentemente en 0, o sea que la entrada es 1, perdón, la salida es 1 acá, o sea es 1 en todas las patitas de la AND. Esa entrada como 1 es como si no estuviera, en realidad no me va a afectar el funcionamiento de cada una de las compuertas, pero en sí la información que viene en el resto, que dependerá de la entrada de datos y la selección que yo utilice. Entonces, por ejemplo, entrando con A, B y C en las líneas de selección, hago lo mismo. Acá tengo 8 mintérminos y pondré un 1 en el mintérmino que quiero que aparezca en la función
y un 0 cuando no quiero que ese min término aparezca. Además, este multiplexor comercial tiene otra adición que yo puedo obtener la salida o la salida negada. O sea que encima tengo, digamos, un plus. Es decir, puedo generar una función lógica sacándola por y o su negación sacándola por y negada. Entonces, fíjense que con este chip, por ejemplo, el 74HC151, puedo generar cualquier función lógica de 3 variables de entrada. Esta es la tabla de verdad. En la tabla de verdad, donde acá indica que si, por ejemplo, la entrada de habilitación vale alto, me está anulando el funcionamiento. No me interesa qué es lo que va en las líneas de selección y las entradas de datos. Y, que es la salida, se pone en bajo, siempre. La única manera es que E negada valga L, o sea, bajo, 0. Entonces ahí sí, dependiendo de la combinación de ese 0, ese 1 y ese 2, la salida, Y va a copiar a la entrada que corresponda a esa combinación. Si la entrada es alta se pondrá en alto y si es bajo se pondrá en bajo. Como ejemplo de la utilización del multiplexor como generador, como selector de señales, acá tienen, por ejemplo, el caso de lo que suele haber dentro de los circuitos lógicos programables y de otros, donde, por ejemplo, uno puede usar el multiplexor. Fíjense, acá tienen un multiplexor con una cierta cantidad de entradas y acá están las líneas de selección. Y acá tienen otro multiplexor, por ejemplo, 2 a 1. Tiene 2 entradas de datos y una de salida. Entonces imagínense, por ejemplo, que uno tiene una entrada de reloj general que entra en un chip y entra en una caja negra que después vamos a analizar, que es un divisor de reloj, donde por ejemplo tiene una salida que divide la frecuencia del reloj por 2, otra por 4, etcétera, etcétera, y una por 16. Y cada una de estas salidas del divisor de reloj entran en las entradas de datos de un multiplexor. Entonces, yo podría elegir con ciertas líneas de selección qué frecuencia dividida es la que voy a tomar, si la que es la de reloj dividido por 2, por 4 o por 16. Y con este otro elijo si quiero alguna frecuencia dividida o tomo la original, por ejemplo, por acá. Bueno, esta es una aplicación muy común en circuitos lógicos programables, como es este caso. Bien, muy por arriba, porque esto lo vamos a analizar en familias lógicas, acá tienen, por ejemplo, un circuito integrado que es el 4316, que son 4 llaves analógicas, es decir, esto es tecnología CMOS, cada uno de estos bloquecitos tiene una entrada y una salida, que en realidad es reversible, puedo entrar por una pata y salir por la otra, o entrar por una y salir por la otra, y está comandada digitalmente. Entonces acá tengo, por ejemplo, una patita de control para cada una de las llaves, una habilitación general que me puede anular todas, ¿sí? Pero yo acá en forma independiente puedo controlar si las llaves las voy a tener abiertas o no. Este sería el circuito, digamos, equivalente, donde esto que está acá vendría a ser la llave, que son dos transistores de efecto de campo, uno de canal P y otro de canal N. Y esto que está acá es una patita y la otra patita de la llave. O sea, esta llave se puede abrir o cerrar. Y yo le puedo entrar señal por acá por Y y salir por Z, o entrar por Z y salir por Y. Eso es lo que tiene interesante también, es bidireccional. No solamente puedo meterle una señal de onda arbitraria, que no sea digital, o sea, un 0 y un 1 o dos valores de tensión, sino que también puedo entrar por una pata o salir por la otra. Estos diagramas lo que muestran de alguna manera es que cuando, por ejemplo, una de las llaves está en on, es decir, está activa, no es ideal, o sea que la resistencia que presenta entre los bornes de entrada y de salida
va a variar un poco respecto de la tensión de entrada que tenga ese circuito. Así que esa es una cosa, digamos, que hay que tener en cuenta. Y después acá, por ejemplo, hay un gráfico que me muestra un poco hasta qué frecuencia más o menos se puede trabajar. Es decir, que sería la salida del canal, el ancho de banda, que en este caso, por ejemplo, para este tipo de familias lógicas, yo podría estar trabajando más o menos hasta el orden de los 100 MHz. Sí, podría meter, digamos, una sinusoide de 100 MHz para poder conmutarla. Este ejemplo es de un multiplexor analógico, el 4067, y acá dice multiplexor y acá dice demultiplexor. El demultiplexor exactamente es la antítesis del multiplexor, es decir, el multiplexor tiene varias entradas y una salida, y el demultiplexor es lo contrario, tiene una entrada y varias salidas. Uno elige por qué salida va a salir la entrada, ¿sí? Y como habíamos dicho anteriormente que las llaves analógicas podían ser bidireccionales, entonces yo puedo utilizar lo que se denomina un multiplexor analógico también como un demultiplexor. Es decir, puedo hacer que entre, por ejemplo, acá por la pata Z y elegir por todas estas salidas. Si voy a salir por Y0 o Y15, eso sería un demultiplexor. O podría ser al revés, podría entrar por Y0 y tengo hasta Y15 y que alguna de estas salga por Z. Esa sería la función de un multiplexor. Bueno, y eso se ve reflejado acá en la tabla de verdad. Este caso es el caso de dos llaves. Acá se tiene una llave, otra llave, donde se puede ver, por ejemplo, Y y Z, es decir, en este caso, yo comando a Y y Z para abrir o cerrar el circuito a través de una señal de comando que viene por acá. Es decir, lo que estaría viendo, digamos, el caso de una llave individual, o sea, lo que tendría cada una de las llaves que vimos del circuito anterior. Bien, en lo que es el demultiplexor, habíamos visto que lo analógico era ambiguo en el sentido de que si yo hacía un multiplexor analógico, también lo podía utilizar como demultiplexor. Pero en lo digital no puedo tener algo que sea ambivalente. El demultiplexor se tiene que construir de otra manera, entonces este es en el caso donde tengo una sola entrada y varias salidas, y de la misma manera tengo líneas de selección, y con n bits yo puedo tener hasta 2 a la n salidas, y una de estas salidas es la que se va a conectar con la entrada. Y en forma más generalizada, yo podría tener un demultiplexor de, por ejemplo, de 1 a 8, entonces necesitaría tener 3 líneas de selección, y en vez de tener un bit nada más, podría llegar a tener un grupo, por ejemplo, de 16. Entonces yo podría manejar un grupo de datos de 16 bits y tener, por ejemplo, 8 salidas de 16 bits cada una, si acá tuviera 3 líneas de selección de datos. Lo que ven acá es cómo me podría armar un demultiplexor digital con 2 líneas de selección, o sea que sería un demultiplexor, digamos, 1 a 4, o 4 a 1 como se le llama.
En este caso simplemente lo que tendría que hacer es habilitar que la entrada salga por alguna de estas salidas, vale la redundancia. Entonces esto es más simple que el multiplexor. En el multiplexor tenía la OR. Bueno, acá directamente no necesito más la OR. Directamente la entrada va a todas las compuertas AND, pero por la selección de las patitas estas de entrada y selección, elijo cuál salida va a responder a la entrada. Este es un ejemplo comercial de un decodificador que es el 74HC138 y se llama decodificador porque en realidad no tiene entrada de datos. Es decir, lo que yo voy a tener acá es líneas de selección que, dependiendo de la combinación, acá tengo 8 combinaciones, para cada combinación, una de estas salidas se pondrá en 0 lógico y las demás van a estar siempre en 1. Y esto que está acá es simplemente un habilitador, es decir, si de estas 3 patitas que tengo acá, de estas 3 líneas que son las entradas de habilitación, si pone la salida de esta un 1, le pondría un 1 a todas estas compuertas NAND que están acá. Entonces, esto me permitiría que funcione correctamente, donde las salidas van a actuar respecto de las entradas. Pero si hay un 0 acá, en la salida de esta compuerta AND, me anula todas estas porque me va a poner un 1 en todas las salidas, porque son AND. Estoy metiendo un 0 a todas las compuertas AND. Un 0 hace que, sin importarme lo que valen las otras, que vienen de A2, A1 y A0, la salida va a ser 1, siempre. Entonces, acá, por ejemplo, tengo que tener cuidado porque si yo quiero habilitar, tengo que poner E3 en 1, E2 negado en 0 y E1 negado en 0. Si pongo 0, 0, 1, acá pongo 1 y esto funcionaría normalmente respondiendo a 2, a 1 y a 0. Cada combinación va a ser que una de estas se ponga en 0 y las demás van a quedar en 1. Pero para cualquier otra combinación que no sea acá 0, 0, 1, todo esto va a estar siempre en 1. Y lo que dice acá que esto puede ser usado como un demultiplexor es porque, por ejemplo, si a ustedes se le ocurriera, fíjense que esto en realidad acá hay NAND, no son AND, como habíamos visto que tiene un demultiplexor. Si yo entrara, por ejemplo, por E1 con una entrada de datos que se niega acá, y acá pusiera N2 un 0 y acá un 1, fíjense que puedo entrar con una línea de datos por acá y ir como una línea de datos que se mete en todas las compuertas y dependiendo de su valor, ¿sí?, va a hacer que dependiendo de las líneas de selección que esté acá, alguna, ¿sí?, alguna puede ser modificada por esta entrada de datos. Entonces, yo entro por ejemplo acá con una línea que vale 0, este 0 acá va a ser que acá haya un 1, me pone un 1 en todas las patitas, y después la combinación que yo ponga acá va a hacer que esa salida se ponga en 0, me cambie. De esta manera, yo lo que puedo hacer es convertir este circuito, que en realidad está pensando en un decodificador, no entrar líneas de datos, sino no existen líneas de datos, podría llegar eventualmente a entrar con una línea de datos por una de estas dos que está negada, para que las salidas copien esas entradas originales y funcione como un demultiplexor. Si no, se usa como normalmente está previsto. Estas 3 patitas son para habilitar, habría que poner 0, 0 y 1 si quiero habilitar el chip, y después cada una de estas entradas de selección hará que una de estas patitas se ponga a 0 y las demás se pongan en 1.
Bien, hay muchos circuitos. Este es uno en particular, por ejemplo. Eso dependerá de las familias lógicas y dependerá, digamos, del fabricante. Este en particular es un codificador de prioridad. Dice 10 a 4. Es decir, lo que se hace acá es que yo tengo una cierta cantidad de entradas de A0 hasta la A8, o sea que son 9 entradas, y tengo 4 salidas. Lo que tengo acá en las salidas es un código. Y resulta que cada entrada tiene un cierto nivel de prioridad, siendo, por ejemplo, la del A8 la que más prioridad tiene. Entonces la idea es, estas entradas se activan o activan el circuito en nivel bajo. Si A8, por ejemplo, fuera un 0, lo que hace este circuito es darme acá un código correspondiente a este número. ¿Y por qué se llama prioridad? Porque esta línea tiene prioridad respecto de todas las demás. O sea, si por ejemplo la 7 pusiera un 0 y la 8 pone un 0, el circuito va a decir, no, yo le tengo que dar prioridad a la que tiene más alta prioridad, que es el 8 respecto del 7. Entonces voy a poner el código del 8. Para que aparezca acá el código del 7, yo tendría que poner A7 en 0, pero el A8 tendría que estar en 1. Entonces, esta no le ganó el A8, sino que el 7 gana todas las demás. Entonces, y se activa en bajo. O sea que cuando cae un 0, acá se tiene que reflejar poniendo el código que corresponde a la entrada A7. Y así siguiendo, la que menos prioridad tiene es la 0, que solamente cuando esto lo ponga en 0 me pone acá el código respectivo, cuando todas las demás están en 1. Porque todas las demás tienen más prioridad que la 0. Con eso es lo que hace, por ejemplo, este circuito. Esta es la tabla de verdad, donde de alguna manera está explicado lo que habíamos visto recién. Es decir, cuando la A8 de alguna manera está en alto, ¿sí? Esta de acá es la que define el código, y cuando está en bajo, ¿sí? En alto, digamos, todas en alto, me está dando todo en alto. Cuando A8 se activa, se pone en bajo. Entonces, fíjense que acá hay X, es decir, no me importa qué es lo que tengan las demás. Como esta está en bajo, el código que me va a dar, por ejemplo, es este de acá. 0110. Recién para que A7 pudiera tener injerencia, ¿sí? Va a tener que esperar que esté A8 en alto. Es decir, que no sucedió nada con A8. Pero es A7 la que ahora se pone en bajo, entonces ahora no me interesa todas las demás que tienen menos prioridad que A7. El código que tiene que poner acá es este, que es 0111. Y así siguiendo, para que me digan acá que el código es el de A0, tendría que ser en el caso en que estén todas en alto menos la que corresponde a 0. Entonces ahí se pondría el código 1110, como está en esta tabla de verdad. Bien, vamos a ver ahora unos circuitos que se llaman barrel shifter o desplazador en barril, que básicamente es un circuito de formato paralelo, es decir, uno pone un dato en paralelo y de n bits y se obtiene como salida n bits, pero esos bits pueden o no ser desplazados a izquierda o a derecha. Ahora el tema es, depende cómo hago ese desplazamiento. Puede ser que el barrel shifter sea aritmético o lógico. El aritmético es cuando desplazo el valor de entrada que tengo, los bits, desde el menos significativo al más significativo, ya sea a izquierda o a derecha, y puedo realizar una operación aritmética de multiplicar por 2 o ir dividiendo por 2,
o por 4 o por 8, dependiendo si moví todo un lugar, 2 lugares o 3 lugares. Eso lo vamos a ver en circuitos aritméticos. Lo que ahora nos vamos a centrar es lo que se llama el desplazador lógico. Es decir, en el desplazador lógico, si ustedes tienen, por ejemplo, 8 bits y quieren desplazar todo un lugar hacia izquierda, obviamente que el desplazar todo a izquierda, y si considero que lo que está más a la izquierda es el más significativo y lo que está más a la derecha es el menos significativo, cuando desplazo todo un lugar a izquierda se me perdería el dato más significativo, pero en realidad lo que va a hacer es, va a volver a reentrar por el menos significativo. Es decir, que tengo como un anillo cerrado, un circuito cerrado. Eso es lo que hace el desplazador lógico. También lo puedo hacer para la derecha, entonces si desplazo todo para la derecha, el menos significativo, en vez de perderlo, resulta que reentra por el más significativo. Y también ahí forma un anillo. Este, por ejemplo, es el caso de un rotador, de un barrel shifter lógico, que lo hago con multiplexores 4A1. Fíjense que tengo 4 datos de entrada, de 0, de 1, de 2 y de 3. De 0 es el menos significativo, de 3 es el más significativo. Y estas son las entradas del multiplexor, 0, 1, 2 y 3 de datos, y las líneas de selección S1 y S0 en cada uno. Y las salidas de cada multiplexor son las salidas del dato de esta caja negra. Entonces, dependiendo de cómo hice las conexiones acá, yo tengo que, por ejemplo, si las entradas de selección valen 0, 0, fíjense que por Y3 sale de 3, por Y2 sale de 2, y por Y1 sale de 1, y por Y de 0 sale de 0. Es decir, lo que entró salió como estaba. Y esto se ve acá, que sería que yo pongo acá 0, 0, entonces conecto la entrada 0 directamente con cada uno de los correspondientes entradas de 3, de 2, de 1 y de 0 al multiplexor 3, 2, 1 y 0. Pero si yo llego, por ejemplo, a poner la combinación 0, 1 de S1, S0, estoy eligiendo la 1. Y fíjense que acá la 1 en Y3 proviene de D2. Y la de Y2 proviene de D1. Y la de Y1 proviene de D0. Y la de Y0 proviene de la de D3. Entonces se me desplazó todo un lugar, digamos, hacia la izquierda. Entonces los nuevos valores que voy a tener van a ser D2, D1, D0 y D3. Y para las otras dos combinaciones tengo un desplazamiento y otro desplazamiento más. Entonces, esto es un desplazador, un rotador, que la cantidad de veces que me desplazo, ¿sí?, hacia izquierda va a depender del código que yo ponga. Si pongo 0, 0, no me desplazo nada. Si pongo 1, digamos, 0, 1, me desplazo un lugar. Con 1, 0 me desplazo 2 lugares. Y cuando pongo 1, 1 me desplazo 3 lugares. Este circuito que está acá es también un desplazador lógico, pero está formado todos por multiplexores 2A1. Si se fijan, acá tienen 8 entradas de datos, A0 a A7, y 8 salidas de datos, Q0 a Q7. Y acá tengo, digamos, dos etapas, ¿sí?, mejor dicho, tengo 3 etapas, donde una primera etapa está formada por multiplexores, la otra lo mismo y la otra lo mismo. Y como son multiplexores 2A1, acá hago una elección de que, por ejemplo, puedo hacer que lo que entre se desplace un lugar, en este caso a derecha, o no se desplace. Es decir, eso lo va a comandar el bit S0. Es decir, yo en realidad en mi caja negra voy a tener 3 líneas de selección, pero cada bit en particular va a manejar un enrutador.
decir, este es el primer enrutador, el segundo y el tercero. Cada uno de estos, como son de 2 entradas nada más, lo que yo voy a hacer es que lo que entró, por ejemplo, lo puedo hacer que salga como está, los 8 bits estos que tengo en cada entrada, o pues lo puedo rotar un lugar a derecha. Entonces, si por ejemplo quiero rotar todo solamente un lugar a derecha, acá al final, en Q0 a Q7, lo que tendré que hacer es modificar acá, para que todo esto que entre se corra a un lugar, porque así están hechas las conexiones, y después a este decirle no rotes y al otro no rotes. O sea, lo que tenés en la entrada lo tenés que saber cómo está. Y acá también. ¿Sí? Entonces, jugando un poco con las combinaciones que tengo de S0, S1 y S2, puedo tener, ¿sí?, diferentes combinaciones entre rotar y no rotar. Entonces yo puedo rotar un lugar, o puedo rotar 2, o 3, o 4 lugares. Esa es un poco la filosofía. Entonces, este es un circuito combinatorio que con cadenas, digamos así, de multiplexores 2 a 1, yo tengo una cierta capacidad de rotar, por ejemplo, en este caso a derecha. Si quisiera hacer un rotador a izquierda, bueno, obviamente tengo que intercambiar acá las conexiones de cómo quiero que eso se haga. Este circuito en particular lo vamos a ver después, cómo se implementa en lógica programable con lo que se llama lenguaje de descripción de hardware, que es una manera de poder describir hardware en forma textual. Y vamos a volver a ver de nuevo este ejemplo, a ver cómo funciona y cómo se puede describir de una manera textual para generar después el hardware. Bien, aquí tenemos un comparador de magnitud. Si bien todavía no hemos visto el tema de sistemas numéricos, pero básicamente lo que se tiene acá es, independientemente de eso, es que yo voy a tener dos datos de 8 bits cada uno que es un grupo de datos que entran por P y otro grupo de datos que entran por Q, y lo que quiero saber es si P es igual a Q, o sea, bit a bit si es todo igual. Entonces, una manera de hacer esto, como habíamos visto, es con las ORes exclusivas. Ustedes vieron que OR exclusiva es negada. Que en una OR exclusiva, por ejemplo, cuando las patitas son diferentes, las entradas son diferentes, la salida vale un 1. Y en una OR exclusiva negada al revés. Cuando son iguales, por ejemplo, 0, 0 y 1, 1, la salida se pone en 1. Bueno, acá hago eso, es decir, analizo el bit 7 entre P y Q por separado y genero una salida. Hago lo mismo entre 6, P6 y Q6 hasta P0 y Q0. Y este circuito, por ejemplo, tiene una patita de habilitación. Y como tiene la barrita arriba, negada, esto significa que se activa en bajo. Entonces, acá se ve, por ejemplo, la tabla de verdad que dice que el dato de P igual a Q hará que si la habilitación está en bajo, la salida P igual a Q se pone en bajo. Y que para cualquier otra combinación de P y Q, si la habilitación está en alto, la salida vale alto. Es decir, la habilitación para usar esto y que funcione como yo lo quiero como comparador de magnitud, tiene que estar esta patita en bajo. Entonces se va a analizar esta opción o estas dos. Entonces, obviamente, como tengo una sola salida, yo no puedo analizar qué pasa si P es mayor que Q o es menor que Q. Lo único que sé es que si se pone en alto esta salida, la patita 19, cuando enable esté en bajo, me va a indicar que los dos datos de P y Q no son iguales. La única manera de que si los datos P y Q valgan iguales es que me ponga un bajo en esta salida estando habilitado, o sea que con E acá tengo que entrar con un valor bajo, que sería
el funcionamiento normal del circuito. Bien, acá tenemos un decodificador BCD a 7 segmentos. Es decir, este chip en realidad de lógica estándar tiene la particularidad de que nos puede manejar una entrada de datos que sería en BCD, es decir, es decimal codificado en binario, que con 4 bits binarios yo puedo representar un número de 0 al 9. Y la idea es que este integrado tiene 7 salidas y cada salida va a manejar un segmento de un display de 7 segmentos y va a tener suficiente capacidad de corriente en principio para poder encender adecuadamente cada uno de estos segmentos. Entonces, por ejemplo, si yo entrara en las entradas de datos A, B y C, A, B, C y D, ¿sí? A, B, C y D, A es el menos significativo, después viene B, C y D. Si yo pongo, por ejemplo, todos ceros, lo que tiene que hacer es marcarme acá el 0, entonces tiene que encender todo menos esta barrita que es la barrita G. Ya esto está estandarizado. Generalmente se considera que la denominación de estos segmentos es A es este, después viene B, C, D, E, F y G el de acá. Y a veces suele venir un punto también, y eso se lo denomina H o algunos P. Y esto que está acá vendría a ser la etapa de salida de cada una de estas letras, A, B, C, D, F, G, que con una resistencia de limitación de corriente uno puede conectar directamente un LED para que se encienda. Este circuito tiene una serie de entradas adicionales que no hacen al decodificador, pero sí pueden ayudar. Por ejemplo, tiene una patita que se llama LT, que es de Lamp Test. Esto lo que hace es que si llega a estar en 0 esta patita, no le va a dar bolilla a las entradas y me pone todos en 1. Entonces es una manera de saber si todo funciona bien. Si no hay algún LED quemado o algo por el estilo. Me tiene que dar el número 8. Pero para funcionar normalmente esta patita hay que ponerla en 1. Y después tienen otras patitas que bueno, no viene al caso ahora explicar, digamos, cuáles son las funciones. Pero básicamente, digamos, con este chip uno puede manejar en formato BCD de entrada un dígito decimal. Bien, acá nuevamente vemos la parte de la utilización del multiplexor como funciones lógicas que habíamos visto, donde yo tenía que entrar por las entradas de datos con los mintérminos, ¿sí? Acá está un poco mejor explicado. Y acá, por ejemplo, tengo una función que es la función A negado intersección B negado unión A intersección B. Entonces tengo estos dos mintérminos, que sería el 0 y el 3, donde le pongo un 1 y los otros dos mintérminos que no forman parte de la función, le pongo 0 y ya automáticamente con un multiplexor 4,1 genero cualquier función de dos variables. Existen algunos casos donde además puedo llegar para algunas funciones implementar con un multiplexor 4,1, ¿sí? O de n líneas de selección, poder implementar algunas funciones de n más 1 variables de entrada. Como en este caso, por ejemplo, yo tengo la misma función, pero está multiplicado por, o mejor dicho, la intersección con c. Entonces, en vez de poner en esos mintérminos un 1, pongo c. Entonces estoy haciendo una función, en realidad de 3 variables, con un multiplexor que tiene solamente 2 líneas de selección. Pero, por ejemplo, si esta función hubiera sido esto mismo, pero con c negado, lamentablemente ya no lo puedo hacer con esto, porque no tengo manera de negar c. Sí, no implica que uno tiene que ir buscando las combinaciones, porque no significa que si la función es relacionada con A, B y C, siempre tenga que meter A y B acá. Yo puedo hacer combinaciones diferentes. Es decir, puedo tener algunas funciones y, por ejemplo, en algunos casos entrar con A
por las entradas de datos y dejar B y C para entrar a las líneas de selección. Eso lo tendré que analizar. Lo que sí, que por ejemplo, si yo tengo un multiplexor 4-a-1 y un inversor, sí puedo hacer cualquier función lógica de n más 1 variables, siendo n el número de líneas de selección. Vuelvo a repetir. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un multiplexor 8-a-1 y un negador, podría hacer cualquier función lógica de 4 variables, porque con un multiplexor 8-a-1 tengo 3 líneas de selección, ¿sí? Y la otra la puedo entrar con un negador si es que lo necesito, si no lo necesito no lo uso, pero para cualquier combinación, para cualquier función, con un multiplexor 8-a-1 y un negador podría implementar hasta 4 variables de entrada. Bien, acá tienen un ejemplo comercial, el 74LS151, que es tecnología TTL, donde, por ejemplo, ustedes acá entran los min-términos a través de las entradas de datos y las variables las entran a través de la línea de selección. Y como este chip en particular tiene una habilitación, como habíamos visto, ¿sí? Que se activa en 0, hasta podría eventualmente entrar con alguna otra variable por acá. Porque fíjense que al fin y al cabo es la función que si esto vale 0, ¿sí? Si esto vale 0, se cumple la función que yo entre con los min-términos y las variables. Entonces podría llegar eventualmente a resolver algunas funciones utilizando esta patita.